porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta premisa y en esta promesa nos basamos y por eso nos convocamos todos los días en este espacio que llamamos Reavivados por su palabra. Una cita de honor, una cita diaria con Dios y con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Y en nuestro viaje por las páginas de la Biblia, hoy nos detenemos en el capítulo 30 del libro del Éxodo. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, llegamos ante tu presencia para pedirte que nos bendigas al meditar en tu palabra. Lo rogamos sin merecerlo, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En estos capítulos del Éxodo estamos en un pueblo que aceptó el mandato del Señor de construir un templo, un tabernáculo, un santuario donde Él podía morar y encontrarse con su pueblo y que al mismo tiempo ilustrara todo el proyecto de salvación, todo el plan de rescate para redimirnos del pecado y de sus consecuencias. Y en el capítulo 30 nos encontramos con distintos espacios y con distintos muebles de este tabernáculo o santuario. El primero es el altar del incienso. Es algo así como unos 50 centímetros de largo y de ancho por unos 100 centímetros de alto y debía ser colocado en el lugar santo. El tabernáculo tenía dos secciones, el Santísimo y el Santo, y en cada una de estas secciones se cumplían los aspectos y rituales que hacen al culto, a la adoración a Dios y a la expiación, al perdón de los pecados. Este altar del incienso dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera, de acacia lo harás. Su longitud, sus medidas que ya les mencioné. Versículo 3, lo recubrirás de oro, sus costados, sus cuernos. Versículo 4 explica, versículo 6, versículo 7. Cada mañana al preparar las lámparas, Aarón quemará incienso aromático sobre él. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará también el incienso y será rito perpetuo delante de Dios para vuestras generaciones. En dos momentos, por la mañana y por la tarde, al quemar incienso, ese altar del incienso y ese humo perfumado que ascendía era símbolo de las oraciones que se elevaban hacia Dios en gratitud y en búsqueda de perdón. Por eso también dice el versículo 9, no ofreceréis sobre el incienso extraño ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Aarón, el sacerdote, hará expiación una vez al año sobre los cuernos del altar con la sangre del sacrificio como expiación por el pecado. Una vez al año hará expiación sobre él en vuestras sucesivas generaciones. Muy santo será Jehová. Cada vez que el pecador ofrendaba su ofrenda de sacrificio buscando el perdón de sus pecados, simbólicamente transfería sus pecados al corderito, al animal, y esos pecados eran transferidos al santuario. El santuario quedaba contaminado por esos pecados y una vez al año se realizaba una ceremonia de purificación del santuario, aspectos que veremos que está explicado en otro de estos capítulos. El versículo 11 en adelante dice: habló Dios a Moisés y dijo: cuando hagas un censo de los hijos de Israel conforme a su número, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, al ser empadronado, para que no haya entre ellos mortandad a causa del censo. Esto dará todo aquel que sea censado, y entonces aparece lo que tiene que dar en cuanto al bien material que hay que entregar como una ofrenda reservada para Dios, todo aquel que es censado, que hace parte del listado de esta familia del Señor. Desde el versículo 17 en adelante nos encontramos con la fuente de bronce.
Continuó hablando Dios a Moisés y le dijo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse. Entonces ven que en cada descripción de una tarea, Dios es el que habla y dice, harás tal cosa. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavarse. La colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua y en ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Aarón era el sacerdote y de la familia de Aarón provenían los sacerdotes que oficiaban, que dirigían el culto y que también ofrecían primero sacrificios por sus propios pecados y después entonces ofrecían los sacrificios por los pecados del pueblo. A diferencia de Jesucristo, el gran sumo sacerdote, quien no tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo porque no había pecados en él, Aarón y la familia de Aarón, la familia de sacerdotes, tenían que ofrecer también sacrificio por sus propios pecados. Y esta era la fuente de bronce, la fuente del lavamiento, porque necesitamos ser lavados no solamente físicamente, sino espiritualmente. Desde el versículo 22 en adelante nos encontramos con el aceite y el incienso sagrado. Continuó hablando Jehová a Moisés y le dijo, tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 siclos y de canela aromática, la mitad de esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia, y va enumerando, prepararás con ello el aceite de la santa unción, un ungüento superior preparado según el arte del perfumista. Este será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa donde están todos los utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente con su base. Y así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo aquello que lo toque será santificado. Esta preparación de aceite tenía como objetivo ungir, ¿no? O sea, que la marca, la presencia del aceite es un símbolo de una santificación de esos muebles, de esos recursos, de la misma manera como las personas ungidas con aceite son separadas, santificadas para Dios. Los muebles también lo eran. El versículo 30 dice, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Hablarás a los hijos de Israel y les dirás, este será el aceite de la santa unción para vuestras generaciones. Es que además de dedicar a Dios, de ungir, de santificar el lugar de culto, el lugar donde se van a producir ese encuentro especial con Dios, el lugar donde se va a celebrar la salvación obrada por Jesucristo, hay que santificar a las personas. Y el primero a ser santificado es el sacerdote. Por eso dice, hablarás a los hijos de Israel y les dirás, este será el aceite de la santa unción para vuestras generaciones. Primero los sacerdotes y después la hermandad, la comunidad, los miembros. Todos tenemos que ser dedicados, que ser consagrados, que ser santificados delante de Dios. Y el aceite es símbolo de la unción del Espíritu Santo con el que Dios quiere limpiar, con el que Dios quiere separarnos, con el que Dios quiere purificarnos y con el que Dios quiere utilizarnos de manera definida como sus representantes, como sus enviados, como sus mensajeros y también como sus seguidores. Amigos, nosotros estamos en un capítulo que no presenta todo el tema del santuario, solo algunos aspectos. El resto que hemos visto, que seguiremos viendo, ilustra, como ya he repetido más de una ocasión, Dios quiere reinar en medio de su pueblo. Dios quiere mostrarnos a través del santuario la gravedad y la malignidad de nuestro pecado, pero al mismo tiempo quiere mostrarnos su amor y el impacto de su amor al pagar con la vida de Cristo el precio de nuestra redención.
Y frente a tal orden y frente a tal clara ilustración y exposición de quién Dios es, de quién somos nosotros y de lo que Dios quiere y puede hacer por nosotros, nada mejor que agradecer y que comprometernos con Él. Entonces, ahora vamos a orar. Señor, te ofrecemos nuestra vida para que te quedes para siempre, para que sea un santuario donde tú vivas, para que vivamos juntos. Te damos gracias por estas figuras del santuario que ilustran a la perfección tu interés de vivir entre nosotros, tu proyecto de pagar nuestra deuda del pecado, al mostrarnos la gravedad de nuestro pecado y la dimensión maravillosa de tu amor. Por eso, Señor, te damos gracias. Por eso te pedimos que nos perdones y por eso nos comprometemos a amar, a obedecerte y a hacer tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra
para recompensar a cada uno según sea su obra. Amigos, estamos en Reavivados por su palabra a través de la sintonía de la Nuevo Tiempo y con ustedes, obviamente, este encuentro es inolvidable. Es un encuentro diario, pero sobre todo es un encuentro con el Creador, con la palabra de Dios que nos ayuda, nos motiva, nos inspira. Y además de eso, ahora enriquecido, podríamos decir aumentado, agrandado, profundizando a través del espíritu de la profecía. Ahora estamos también con la compañía del pastor Bruno Razo, quien nos trae las citas justamente inspiradas. Muchas gracias, Pastor Evi, una alegría saludarte y también saludar juntos a nuestros amigos, agradecidos porque tenemos la oportunidad que Dios nos da a todos de seguir su palabra, la orientación a través de la Escritura, a través del espíritu de profecía y bueno, conocer más, como el Pastor Eber mencionaba, para vivir mejor. Correcto. Eso de vivir mejor también tenía que ver con la historia del pueblo de Israel y aunque algunos cuando vamos leyendo y vamos profundizando nos parece que demasiado detalle, hay muchas indicaciones sobre cómo tenía que ser el templo, cuáles eran los muebles, el mobiliario que tenía, pero cada cosa tenía una razón de ser. Y dentro de esa construcción maravillosa que hemos estado estudiando los últimos días, había un mueble muy importante. Este mueble, llamado el altar del incienso, tenía una función específica y esa función era llevar allí, encender, por supuesto, mientras estaba el servicio en el santuario israelita, el sacerdote hacía algo, pero ese algo estaba relacionado con una actividad que se haría posteriormente. ¿Qué simbolizaba la actividad que se llevaba a cabo en el altar del incienso? Pastor, voy a responder tu pregunta con la cita textual del espíritu de profecía. Al presentar la ofrenda del incienso, el sacerdote se acercaba más directamente a la presencia de Dios que en ningún otro acto de los servicios diarios, ya que él tenía que transmitir los pedidos del pueblo. Él se aproximaba de esa manera simbólicamente lo más cercano a la presencia de Dios. Como el velo interior del santuario no llegaba hasta el techo del edificio, la gloria de Dios que se manifestaba sobre el propiciatorio era parcialmente visible desde el lugar santo. Y cuando el sacerdote ofrecía incienso ante el Señor, miraba hacia el arca y mientras ascendía la nube de incienso, la gloria divina descendía sobre él, propiciatorio, y llenaba el lugar santísimo, y a menudo llenaba tanto las dos divisiones del santuario que el sacerdote se veía obligado a retirarse hasta la puerta del tabernáculo. Era un momento importante en el servicio diario. Y era trascendente porque por un lado se reflejaba la gloria de Dios, la santidad de Dios. Y por el otro lado, el clamor del pueblo en búsqueda de perdón, en búsqueda de paz, de salvación. Y se juntaba, ¿no?, el brillo de la santidad de Dios, el fulgor de su santidad, con el humo, el del incienso que se estaba siendo quemado, como para demostrar esa unión entre el clamor, la petición y un Dios que escucha y está dispuesto a responder. Qué bueno eso. Hay un detalle que nos presenta a Dios que no lo había pensado antes, y es que aunque había un servicio donde el sacerdote podía entrar una vez al año y que estaba ante la presencia misma de Dios, en este servicio del altar del incienso, cuando presentaba la ofrenda, era el momento más sagrado porque era el único momento del servicio diario donde se aproximaba más. Se aproximaba a Dios. ¿No? Quiere decir que ese incienso que podía sentirse a través del olor simbolizaba también que el Señor estaba presente recibiendo el clamor del pueblo, ¿no? Porque era llevado simbólicamente ese clamor ahí al altar del incienso. Así es, era un momento muy, muy significativo, bien en la presencia de Dios y bien la presencia de Dios
que escucha y que responde al clamor, se hacía visible también, ¿no? Qué cosa. Ahora, ¿qué aplicación práctica para los creyentes encontramos en este servicio que se realizaba al pie del altar del incienso? En el libro del Deseado de todas las gentes, nosotros podemos leer: Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir soy pecador, muy pecador. Puedes serlo. Pero cuanto peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora contrito. No dice a nadie todo lo que podía revelar, pero ordena a toda alma temblorosa que cobre aliento. Perdonará libremente a todo aquel que acuda a Él en busca de perdón y restauración. Él está ahora junto al altar del incienso, presentando las oraciones de aquellos que desean su ayuda. Qué lindo. Hoy, el sacerdote que presenta mi clamor y mi pedido, o sea, el incienso quemado que se eleva hacia el cielo, es el mismo Jesús. Entonces, hay pecador con esperanza, ¿no? Somos pecadores pero con esperanza. El problema no es ser pecadores, el problema es ser pecadores que rechacemos la gracia de Dios. Claro. Nuestro problema no es la enfermedad, porque nuestra enfermedad tiene cura, tiene remedio, tiene tratamiento y tiene médico. Nuestro problema es rechazar al médico, rechazar el tratamiento, rechazar la cura o rechazar el remedio. Nuestro problema no es estar enfermos. Si Jesús dijo, No he venido. yo no vine a buscar sanos, yo vine a buscar enfermos. O sea, no, yo no voy a la iglesia, dicen algunos, porque yo cuando arregle mis cosas voy a ir a la iglesia, no voy a ir nunca. El enfermo en el hospital está en el lugar adecuado. Claro. El pecador en la iglesia está en el lugar adecuado. La iglesia es para los pecadores. Un día dejaremos de ser pecadores y estaremos en el cielo, en la perfección y en la eternidad de Dios. Pero Dios ama a los pecadores. Jesús dio su vida y murió para salvar pecadores. Por eso necesitamos refugiarnos en esa gracia maravillosa y saber que Él intercede. Mi clamor es imperfecto, mi clamor no tiene mérito, mi clamor no llega a ningún lugar, pero Jesús coloca sus méritos, su perfección, su muerte, su sangre, su sacrificio. Soy escuchado y lo que es más importante, mi clamor tiene respuesta cuando es de corazón y cuando busco no mi respuesta, sino la respuesta de Dios. Qué seguridad nos da esa mediación de Jesús presentando nuestros clamores como suyos. Y Él perfecciona nuestros pedidos, haciéndolos llegar hasta el trono mismo de la gracia. Así es. Es como una carta de recomendación. Qué lindo. Por supuesto, estamos felices porque hay un mediador, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Con estas palabras inspiradoras, tenemos un breve paréntesis, recibimos un consejo y ya retornamos. Hola, ¿alguna vez escuchaste acerca de un culto matutino, vespertino o cuál es la importancia de eso? Te invito a escuchar el siguiente pasaje. Los padres creen que no disponen de tiempo para el culto matutino o vespertino. No pueden invertir unos momentos en dar gracias a Dios por sus abundantes misericordias, por el bendito sol y las lluvias que hacen florecer la vegetación y por el cuidado de los santos ángeles. No tienen tiempo para orar y pedir la ayuda y la dirección divinas y la permanente presencia de Jesús en el hogar. Salen a trabajar como va el buey o el caballo, sin dedicar un solo pensamiento a Dios o al cielo. Poseen almas tan preciosas que para que no sucumbieran en la perdición eterna, el Hijo de Dios dio su vida por su rescate. Sin embargo, tienen muy poco aprecio por las grandes bondades del Señor. Este y otros consejos muy importantes usted lo puede conseguir en el libro Patriarcas y Profetas, escritos por Elena G. de White.
lo invito a que usted adquiera y no se pierda este hermoso material de su biblioteca personal. Visite la página www.aces.com.ar o visite una iglesia adventista del séptimo día más cercana de su hogar. También puede hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queridos amigos, nos despedimos, no sin antes recibir la inspiración y también la bendición por medio de la plegaria. Gracias, Pastor Eber. Queridos amigos, que este Jesús que intercede por nosotros, que ese sacrificio que fue la manifestación grande de su amor y de su poder, halle cabida en su corazón, en el mío, y vivamos vidas diferentes. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Gracias, Señor, porque nos recomiendas ante el Padre y no tenemos ningún mérito para ser recomendados, solamente los tuyos. Por eso te agradecemos y por eso nos refugiamos en tu vida, en tu muerte, en tu mediación, en tu proyecto de vida, y por eso nos colocamos en tus manos para hacer tu voluntad y para prepararnos para el cielo. Bendícenos a todos. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una vez más estamos tan agradecidos al Señor por la presencia de ustedes y también por el consejo inspirado de la palabra de Dios. Nos encontramos el día de mañana, reavivados por su palabra y creed en sus profetas.